Vamos a resolver ahora el siguiente problema. Demuestra que A, con coordenadas 5,3, B, 5 menos 2 y C, 1 menos 2, son los vértices de un triángulo rectángulo. Para tener una idea de por dónde empezar, vamos a localizar los puntos en un sistema de coordenadas y trazamos las líneas del triángulo con el que vamos a trabajar. Listo, este es el triángulo ABC. Se ve que en efecto es un triángulo rectángulo, este de aquí es el ángulo recto. Debemos probar que este es un triángulo rectángulo, para lo cual sabemos que solo este tipo de triángulos cumplen el teorema de Pitágoras. Vamos a etiquetar los lados con las siguientes letras. Este vamos a denotarlo por A, este de aquí lo denotamos por B, y a este de acá, el lado CB, lo denotamos con C. Y recordemos lo que dice el teorema de Pitágoras. El lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa, es el que hemos llamado B. El teorema de Pitágoras afirma que la hipotenusa al cuadrado, en este caso B al cuadrado, equivale a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, A cuadrado más C cuadrado. En resumen, esto es lo que queremos verificar, que se satisface esta igualdad. Para ello necesitamos conocer cuál es la distancia entre los puntos. Por ejemplo, B, para poder calcular B, necesitamos calcular la distancia entre A a C. Para poder calcular cuánto vale A, necesitamos calcular la distancia entre los puntos A y B. Finalmente, para conocer cuánto vale C, necesitamos calcular la distancia que hay entre C y B. Es decir, con la notación que hemos usado hasta el momento, esta igualdad se transforma en lo siguiente. La distancia desde A hasta C al cuadrado debe ser igual a la distancia que hay desde A hasta B al cuadrado más la distancia que hay desde C hasta B al cuadrado. Vamos entonces a calcular esas tres distancias. En primer lugar, calculamos la distancia que hay desde A hasta C, que por la formulita de distancia entre puntos, la cual vamos a recordar brevemente aquí arriba, es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Sí, a todo esto le calculamos raíz. Procedemos entonces a calcular la distancia desde A hasta C. Vamos a resaltar los puntos de nuestro interés. De momento estamos trabajando con A y con C. Listo. Entonces nada más sustituimos los datos. 1 menos 5, estamos restando las coordenadas en X. Ahora hacemos lo propio con las coordenadas en Y. Menos 2, menos 3. Y elevamos al cuadrado. Calculamos raíz. Hay que simplificar un poco esos cálculos. 1 menos 5 es menos 4, elevado al cuadrado. Y menos 2 menos 3, eso da menos 5, también al cuadrado. Lo que obtenemos es la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, que es 16, menos 5 al cuadrado, que es 25, 16 más 25 es 41, así que lo que nos queda es la raíz de 41. Bien, ahora vamos a calcular la distancia entre A y B. Vamos a resaltar esos puntos, la distancia entre A y B, lo cual nos da lo siguiente. La raíz cuadrada de 5 menos 5. Estamos restando las entradas, las coordenadas de X. 5 menos 5. Ahora hacemos lo mismo para las de Y. Esto va al cuadrado, no se nos olvide. Restamos menos 2, menos 3 al cuadrado. Obtenemos 0 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Pero 0 al cuadrado, pues es 0. Y menos 5 al cuadrado es 25.
Así que nos queda la raíz de 25, lo cual sabemos que es 5. Finalmente calculamos la distancia desde C hasta B. Eso lo voy a hacer por acá abajo. Eso es igual a la raíz cuadrada. Vamos a resaltar ahora los puntos de interés. Es el punto B y el punto C, estos dos de aquí. Así que la distancia desde C hasta B será lo siguiente: 1 menos 5 al cuadrado más menos 2 menos menos 2. Ojo con ese signo. Estamos a este numerito de aquí restándole un menos 2. ¿Sí? Este menos de aquí proviene de la fórmula y hay que traernos al menos 2 con todo y su signo. Aquí está el menos 2. Simplificamos un poco esos cálculos. Primero nos da 1 menos 5, que es menos 4 al cuadrado, más menos 2, menos menos 2. Por ley de signos, este menos por menos es más, así que queda menos 2 más 2, lo cual es 0. Vamos a ponerle aquí 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, así que lo único que nos queda es la raíz de 16, es decir, menos 4 al cuadrado, 16, raíz cuadrada de 16, es 4. Así que hemos terminado. Calculamos ya todas las distancias solicitadas. La distancia desde A hasta C, aquí está, raíz de 41. La distancia desde A hasta B, aquí está, es 5. Y la distancia desde C hasta B, que nos dio 4. Pero recordemos que nuestro objetivo es verificar que se satisface esta igualdad de aquí. Si se satisface, significa que el triángulo formado por los vértices A, B y C sí es un triángulo rectángulo, porque satisface el teorema de Pitágoras. Entonces ya nada más comprobamos. La distancia desde A hasta C al cuadrado. Sustituimos. La distancia desde A hasta C nos dio raíz de 41, pero esto hay que elevarlo al cuadrado. Es igual, vean, a la distancia desde A hasta B al cuadrado. Entonces buscamos la distancia desde A hasta B, nos dio 5, hay que elevarlo al cuadrado. Y sumamos la distancia desde C hasta B, también al cuadrado. Buscamos la distancia desde C hasta B, aquí está, obtuvimos 4, y al cuadrado. Vamos a simplificar un poco estos cálculos. Raíz de 41 al cuadrado es 41, 5 al cuadrado es 25, y 4 al cuadrado es 16. Pero 25 más 16 es 41, así que en efecto, esto sí es una igualdad. Obtuvimos 41 igual a 41. Es decir, se satisface el teorema de Pitágoras. Y como los únicos triángulos que satisfacen el teorema de Pitágoras son los rectángulos, quiere decir que estos vértices sí determinan un triángulo rectángulo. Así que con esto concluimos.